Odontonautas, les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Neodent. Es un gusto para mí presentarles al doctor Luis Parás con el tema Rehabilitación de arcadas completas, filosofía Conomors. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la empresa Neodent del grupo Straumann por haberme invitado a dar esta conferencia y quisiera compartir con ustedes primero algo de la filosofía Conomorse y después ya entrar de lleno a los casos de rehabilitación completa de arcadas con implantes con filosofía Conomorse. Primero quiero rápidamente revisar los criterios de éxito que se manejaron históricamente. Para 1979 teníamos que un criterio de éxito era que hubiera una movilidad en los implantes de 1 milímetro en cualquier dirección, que hubiera algo de radiolucencia, que la pérdida de hueso no fuera mayor a 1/3 vertical de la altura de hueso, que la inflamación gingival respondiera al tratamiento periodontal, y un servicio funcional de 5 años en 75% de los pacientes. Estos criterios de éxito realmente eran tan pobres y tan bajos que por eso la implantología no era considerada como una especialidad viable en la odontología. Para el advenimiento de la osseointegración descrita e introducida a la odontología por el doctor Brånemark, los criterios de éxito se modificaron y para 1986, publicado en el primer volumen del YOMI, vemos que el criterio de éxito ha crecido y primero tenemos que el primer año de servicio va a haber una pérdida de 1.5 milímetros alrededor de la cresta, lo que podemos ver aquí, ¿no? La unión del implante con el pilar protésico y una remodelación de 1.5 milímetros, o normalmente se estabilizaba este remodelamiento óseo hasta la primera cuerda. Entonces, un implante sin movilidad clínica, ninguna evidencia de radiolucencia periimplantar, pérdida ósea promedio de 1.5 milímetros en el primer año, seguida de 0.1 milímetros por año. Que hubiera ausencia de dolor, molestia o infección y un éxito del 85% a 5 años y del 80% a 10 años. Ahora, estos criterios de éxito se han ido modificando y vamos a ir viendo en dónde estamos hoy en día en el criterio de éxito. Pero esta era la propuesta inicial de los implantes Brånemark. Eran implantes con hexágono externo, con superficie pulida, o como salía del torno, con un intermediario protésico para poder hacer una prótesis de arcada completa con el diseño Toronto o el diseño de aguas altas. Entonces, la primera gran ayuda a la osseointegración y al mantenimiento del hueso fue el tratamiento de las superficies. Y el tratamiento de la superficie, ya sea aditiva o sustractiva, fue ayudando a que la osseointegración fuera más rápida y fuera más eficiente y fuera más estable. Cada casa comercial tiene una diferente manera de tratar la superficie del implante y son maneras propietarias de utilizarlo. Pero los tratamientos de superficie de las primeras generaciones fueron aditivos, poniéndole hidroxiapatita o titanium plasma spray, o sea, plasma de titanio. Y ahora lo que se utiliza más es los métodos sustractivos, que son a través del grabado de la superficie del titanio o del arenado o una combinación de láser o rayado o arenado más grabado ácido. En fin, cada casa tiene su tratamiento propietario para la superficie. Ahora, la descripción de la técnica del switcheo de plataforma fue descrita por Richard Lazara en 2006. Y anecdóticamente esto lo empezamos a utilizar cuando los implantes de mayor diámetro empezaron a salir al mercado. No teníamos pilares protésicos del mismo diámetro que el implante, entonces con un implante de 5 milímetros le poníamos un intermediario protésico o un pilar protésico para la plataforma 4.1. Esto empezó a hacer que hubiera un switcheo de plataforma accidental e involuntario,
pero se empezó a ver que había una menor remodelación ósea alrededor de los implantes que recibían un switcheo de plataforma. Entonces, lo que podemos ver en esta imagen es un implante en el cual, en el momento de ser expuesto, aquí lo vemos del lado izquierdo, el implante está cubierto por tejido blando cuando hacemos un protocolo de 2 cirugías. Y en el momento en que se expone al medio oral, se le pone el intermediario protésico o pilar protésico directo a la plataforma del implante. Entonces empieza la remodelación ósea y la remodelación llega hasta la primera cuerda. Ahora, el concepto de platform switching es, por ejemplo, aquí tenemos un platform match, o sea que el pilar protésico y el implante quedan al mismo nivel. Y del lado derecho podemos ver el concepto del platform switch, que quiere decir que el intermediario protésico es un diámetro menor que la plataforma del implante. Esto lo que explicaban es alejar el microgap de la zona del hueso, había una menor remodelación ósea. También un concepto importante descrito en este artículo es que la remodelación ósea no depende de que el implante sea colocado en función, sino su exposición al medio oral. O sea, aunque le pusiéramos simplemente un pilar de cicatrización, empieza esta remodelación ósea. No es necesario ponerle en contacto para que empiece la remodelación. Ahora, en cuanto a la colocación del implante, lo colocamos supracrestal, crestal o subcrestal. Este artículo precisamente investiga en dónde hay más remodelación ósea, poniendo el implante 1 o 2 milímetros supracrestal, poniéndolo a nivel crestal o medio milímetro subcrestal, o poniéndolo profundo 1 o 2 milímetros subcrestal. Y los resultados de este artículo es que al mover el microgap coronalmente y alejarlo de la cresta alveolar, había una menor remodelación o resorción ósea que los que tenían una posición más subcrestal. Entonces, aquí la conclusión importante es que la causa de la pérdida de hueso alrededor de los implantes de 2 piezas sumergidos después del primer año no es conocida. Esto es lo que ellos describían en este artículo de 2003. Pero una posibilidad es que el gap entre los componentes juega un papel importante en este proceso. Ahora, en este mismo artículo sacan esta micrografía en la que se puede ver que hay un infiltrado de células inflamatorias presente en el área del microgap entre el pilar protésico y el implante. Ahora, cuando vemos un infiltrado de células inflamatorias, esto va a producir una respuesta inflamatoria inespecífica del cuerpo, similar a la que producen los irritantes locales en la enfermedad periodontal. Entonces, una persona más susceptible a la enfermedad periodontal probablemente también sea más susceptible a la enfermedad periimplantar. Sin embargo, el reconocer que es este infiltrado de células inflamatorias en el microgap lo responsable de la remodelación es algo que no se atrevía o no se conocía como para poderlo describir en los artículos. Ahora, los contornos de los pilares protésicos empezaron a ser, a partir de los años 90, empezaron a hacerse cada vez más amplios. Y a partir de la plataforma protésica se buscaba el perfil de emergencia. Entonces empezaron a salir unos pilares que se llamaban EP, Emergence Profile, para empezar a hacer el perfil de emergencia de los pilares desde la plataforma. En este artículo del 2007, Eric Rompen lo que hace es describir una técnica contraria a esto. Hacer un pilar que a partir de la plataforma protésica del implante salga con un contorno cóncavo en vez de un contorno convexo. Esto lo que resulta es en un anillo de tejido conectivo alrededor del implante, lo cual le da espacio a los tejidos periimplantares y hace un mejor sellado de esos tejidos conectivos alrededor del pilar protésico. Entonces aquí tenemos el método convencional, la osteotomía convencional con el countersink o con el avellanador, para poder poner un pilar con el perfil más amplio que la plataforma del implante, los perfiles de perfil de emergencia. La técnica ahora es hacer una preservación con un avellanado más pequeño y salir con un pilar
que tenga su superficie cóncava para lograr acomodar mejor los tejidos periimplantares a nivel del pilar protésico. Para este estudio de Javier Rodríguez de España, lo que nos describe es cómo se forman estos tejidos conectivos alrededor de los pilares en implantes con switcheo de plataforma. Y lo que hicieron fue, en la segunda cirugía, poner cicatrizadores, y después de que habían pasado, creo que 8 semanas para que estuviera bien formados los tejidos alrededor del cicatrizador, con un sacabocados se sacó el cicatrizador con todo y el tejido conectivo. Y esto es lo que pudieron hacer histológicamente en humanos, poder comprobar que se hace un tejido conectivo de fibras circulares todo alrededor del pilar del cicatrizador, y este tejido conectivo circular hace un sello efectivo para evitar el ingreso de bacterias y de irritantes locales hasta la plataforma del implante. Entonces, las fibras circulares de colágena pueden ser el factor clave para estabilizar los tejidos blandos alrededor de la rehabilitación, inhibiendo la migración apical y protegiendo al hueso subyacente. Entonces, es otra razón por la cual podemos saber que un perfil de emergencia cóncavo va a tener mejor resultado en el sello biológico alrededor del implante que un diseño convexo. Ahora, aquí también describen que la resorción ósea periimplantar puede ser explicada por 2 hipótesis primordiales. El efecto de la inflamación, de la infiltración inflamatoria en la interfase o microgap, y lo que es importante es la estabilización del tejido conectivo por las fibras circulares. Entonces, el Glossary of Oral Maxillofacial Implants, este glosario, ya teníamos el Glossary of Prosthodontic Terms en el JPD desde hace varias décadas, pero en el volumen de julio-agosto del 2017 del YOMI se publica este glosario trabajado por el International Team for Implantology, el ITI, y les quiero compartir esta definición de microgap que viene en este glosario. Y dice: microgap es el espacio microscópico entre 2 componentes, específicamente entre un implante y un pilar, y es considerado fuente de irritación crónica o contaminación, creando una respuesta inflamatoria. Entonces, ya sabemos que hoy en día el microgap es algo que está descrito como la fuente de contaminación. Ahora, se ha venido mucho hablando de este tema de One Abutment, One Time. ¿Cuál es la razón de tener el One Abutment, One Time? Es que cada vez que removemos un cicatrizador para poner un pilar protésico o para poner un cupping de impresión, vamos a estar permitiendo que haya contaminación del medio oral hacia el interior del implante. Entonces, el remover el cicatrizador para poner el cupping de impresión y después volver a poner el cicatrizador y después probar el pilar y después probar el pilar con la rehabilitación en porcelana. Entonces, toda esta conexión y desconexión no solamente están molestando a la unión entre los tejidos conectivos y los pilares, sino que también está permitiendo que haya contaminación al interior del implante. Entonces, no remover los pilares resultó en un mantenimiento de medio milímetro más que con la remoción y reconexión de pilares. Sin embargo, también en otro artículo en la cual se hacía una conexión, 1 o 2 conexiones, también se vio que la desconexión o reconexión de los pilares un par de veces no causó cambios dimensionales negativos. Lo que tenemos que pensar es que el ambiente interno del implante debe de estar libre de contaminación. Y si nuestros pilares protésicos vienen contaminados de laboratorio, por ejemplo, esto puede estar causando el que estemos contaminando también el ambiente interno. Entonces, es algo en lo que tenemos que estar pensando comúnmente. Ahora, esta es una pregunta muy interesante. ¿Puede haber hueso por encima de la plataforma del implante? Con la evidencia que hemos visto hasta ahora, la respuesta podría ser no. O sea, hemos visto que el microgap va a producir una respuesta inflamatoria inespecífica
y que el criterio de éxito es que el hueso se vaya hasta la plataforma o hasta la primera cuerda. Si vemos que el hueso se estabiliza en la plataforma del implante, estamos de gane. Pero en muchas ocasiones, inclusive este hueso se va hasta la primera cuerda. Entonces, ¿esto es un criterio de éxito hoy en día o es algo que podemos evitar? Eso es lo que yo sabía y lo que yo pensaba hasta ese momento en el que llegó este paciente. Y me pregunté cuando vi esta radiografía, ¿puede haber hueso por encima de la plataforma del implante? La verdad es que yo no sabía lo que estaba viendo cuando vi esta radiografía por primera vez. Un implante sumergido probablemente 6 milímetros por debajo de la cresta, con un intermediario protésico de 5,5 milímetros. Y vemos lo que hay aquí. Esto cuando entré, el paciente llegó porque tenía un provisional que le habían puesto en Brasil. Y al quitar todo esto, esto era TEM bond y acrílico. Y aún habiendo irritantes locales, pudo haber una regeneración de hueso por encima de la plataforma protésica. Por eso decía, probablemente este paciente es sumamente resistente o poco susceptible a la enfermedad periimplantar o a la enfermedad periodontal. Pero vemos aquí que tiene un implante de hexágono externo y vemos la remodelación porque estos implantes fueron colocados muy profundos, muy subcrestales, y como en uno de plataforma externa hubo muchísima remodelación y aquí en este implante no hubo remodelación. Entonces me di a la tarea de investigar de qué se trataba ese implante y por qué había logrado mantener el hueso por encima de la plataforma. Entonces, no hay nada más válido que esta máxima que dice, los analfabetas del siglo XXI no son los que no saben leer y escribir. Cualquiera ya sabe leer y escribir. El chiste es saber desaprender lo ya aprendido y volver a aprender. Y es un tema difícil cuando nos hemos dedicado a la implantología más de 20 años y hemos hecho siempre lo mismo y estamos confortables con lo que estamos haciendo. Entonces, este es el caso del paciente. Esto que estamos viendo aquí es hemostático porque me costó mucho trabajo tomarle una impresión a esto porque no sabía cuáles eran los componentes necesarios para poder tomar esta impresión. Entonces le tomé una impresión normal y lo que hicimos fue una corona metal cerámica y lo increíble es el mantenimiento de los tejidos periimplantares, no solamente del hueso, sino de los tejidos blandos. Y sabemos perfectamente que los tejidos blandos van a estar sanos y su contorno va a estar adecuado si tenemos hueso subyacente. Vemos, por ejemplo, aquí en la zona de lateral, cómo se ve inflamación crónica. Se puede ver aquí como una respuesta inflamatoria en la encía y cómo hay una remodelación ósea. Entonces, aquí lo que pude descubrir es que este es un implante de cono Morse de Neodent y este es un intermediario protésico de 5,5 milímetros para una prótesis cementada. Entonces, bueno, en este artículo nos describe como lo que siempre hemos visto. Se pone el implante a nivel crestal y después de exponerlo, se va a ver una remodelación del hueso que se estabiliza a nivel de la primera cuerda. Pero veamos el artículo completo. Aquí, en este animal de experimentación, en un perro, se pusieron un implante de cono Morse 2 milímetros subcrestal, un implante de hexágono externo a nivel crestal, y otro implante de cono Morse 1 milímetro subcrestal. Y estos son los resultados. El hexágono externo tuvo una remodelación hasta la primera cuerda, como ya estamos acostumbrados a ver y como era el criterio de éxito de 1986. Pero el implante de cono Morse logró mantener el hueso por encima de la plataforma, ya que el implante se colocó de manera subcrestal. Entonces veamos la diferencia. Aquí vemos la remodelación y vemos la desorganización de los tejidos periimplantares, de los tejidos blandos periimplantares. Con el implante de cono Morse, lo que vemos es que se pone subcrestal, se logra mantener el hueso crestal a la plataforma del implante y la organización de los tejidos periimplantares es una organización muy similar a la que podríamos encontrar en un periodonto sano. Entonces, ¿esto es simplemente algo que se encuentra en los artículos o es algo que podemos nosotros lograr en nuestra práctica diaria?
¿Cuáles son las causas y consecuencias de los micromovimientos de los implantes? Este video está libre en YouTube, lo publica Ciplich, y les invito a que lo busquen en YouTube y lo vean. Les hice un pequeño resumen de este video para que vean cómo al poner un implante con Platform Match, esto es un implante de 4 milímetros de diámetro con un intermediario protésico de 4 milímetros de diámetro. Entonces vemos cómo se abre la plataforma en el momento de ponerle carga. Ahora vemos uno de Platform de 5 milímetros de diámetro, Platform Match también, y vemos también cómo al momento de ponerlo en movimiento se abre la unión entre pilar e implante. Ahora veamos uno de Platform Switch y vemos cómo la unión se abre muchísimo menos. Entonces, no solamente el microgap lo estamos alejando del hueso, sino que también el efecto del switcheo de plataforma hace que haya menos micromovimiento. Ahora, ¿qué pasa con este micromovimiento en el ambiente oral? Si se hace esta microradiografía con líquido, vamos a poder ver cómo en el momento de hacer movimientos penetra el líquido entre el pilar y el implante. Ahora, en el medio oral, ¿qué va a tener este líquido? Fluido crevicular, sangre, saliva, bacterias. Entonces, todo el ambiente interno del implante va a estar contaminado y va a tener bacterias, lo cual va a hacer una respuesta inflamatoria a nivel del microgap. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un asentamiento plano? Ya sea una conexión interna o una conexión externa. Vamos a ver que en el momento de ponerlo esto bajo fuerzas funcionales, se va a abrir la interfase, el microgap. Cuando tenemos una unión cónica, lo que vemos es un efecto de cuña en el cual mecánicamente va a atorar un cono dentro de otro cono, lo cual hace prácticamente desaparecer el microgap y hace que no haya manera de que haya una infiltración de líquidos y por lo tanto no va a haber un intercambio del exterior al interior y viceversa y no va a haber una contaminación. Esto es lo que permite que se mantenga el hueso supracrestal. Entonces, la colonización bacteriana dentro de los implantes es algo que se habla cada vez más en la literatura. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, en este artículo en el que se pusieron 28 implantes, 14 de cono Morse con un pilar estándar y 14 con conexión interna tetralobular. Sometidos a un baño de Escherichia coli por 500,000 ciclos y después hubo una medición de torque de desconexión y muestras para el cultivo. Los resultados son, en el de cono Morse, 1 de 14 muestras resultó contaminada y el torque de desinserción aumentó. Y la conexión interna, 12 de 14 muestras resultaron contaminadas y disminuyó el torque. Ahora, también, ¿por qué aumenta el torque de desconexión en un cono Morse? Porque al poner a funcionar un cono dentro de otro cono, cada vez se va a ir haciendo este efecto de cuña más fuerte y va haciendo que la unión sea cada vez más precisa y más apretada. En una conexión interna, lo que vemos es que disminuye el torque porque depende en gran medida del tornillo, el cual va fatigándose conforme le ponemos más ciclos. Vemos, por ejemplo, cómo se comportan los pilares de cono Morse, y el cono Morse ha demostrado en muchos artículos mantener una superioridad en el sellado, menor formación de microgap, mejor mantenimiento del torque y mayor estabilidad del pilar. Entonces, también en la estabilidad de nuestra prótesis, sabemos que vamos a tener menor aflojamiento de los intermediarios protésicos o de nuestra rehabilitación, teniendo una conexión cono Morse. Los sistemas de implantes que utilizan la conexión cónica tienen mejor resultado en ajuste del pilar, estabilidad y desempeño del sellado. Aquí tenemos dos implantes de la misma marca. Estos son dos implantes de Neodent. Uno es de conexión interna y otro es de conexión cono Morse, para que vean la diferencia. No todo lo que es conexión interna quiere decir conexión cono Morse. Aquí, por ejemplo, podemos ver que una conexión interna puede tener un asentamiento plano y esto va a depender del tornillo y va a permitir un microgap.
Una conexión cono-morse, especialmente si este cono es largo y preciso, va a permitir un mucho mayor sellado. Entonces, las conclusiones de este artículo es, en el cono Morse hubo 0 casos con filtración bacteriana, la conexión interna 70% de casos con filtración bacteriana. Esta es la razón por la cual la conexión interna en esta marca ya se descontinuó y solamente se sigue con la conexión cono Morse. Entonces, ¿en dónde se ponen los implantes que tienen cono Morse y switcheo de plataforma? ¿Cómo se ponen en referencia a la cresta alveolar? En este artículo se describe 3 posiciones. La posición crestal, 1 milímetro subcrestal y 2 milímetros subcrestal. Y a diferencia, esto es un artículo, un estudio hecho en humanos. Aquí por supuesto que no vamos a ver histología. Entonces lo que vemos es con BIM vamos a poder ver en dónde quedó la cresta ósea con respecto a la colocación del implante. Y lo que se ve es que los implantes que tuvieron una posición crestal, que muchas veces, por ejemplo, aquí con la limitación del espacio por el seno maxilar, tenemos que dejar la posición crestal. No hubo remodelación mayor, pero no se mantuvo hueso por encima de la plataforma. Sin embargo, con 1 y 2 milímetros subcrestal se pudo mantener mayor hueso por encima de la plataforma del implante. Esto lo que nos quiere decir es que los implantes colocados 2 milímetros apicales a la cresta ósea crestal. Los de 1 y 2 milímetros subcrestal demostraron mayor porcentaje de superficies con hueso coronal a la plataforma del implante. Entonces, si tenemos hueso coronal a la plataforma del implante, tenemos no solamente un sello biológico de tejidos blandos, sino tenemos un sello biológico de hueso que nos está ayudando a prevenir la perimplantitis y nos está ayudando a sostener los tejidos blandos. Entonces, este fue mi primer caso que hice con conexión cono Morse. En esta zona había una raíz que extraje y puse mis implantes subcrestales, pilar cicatrizador. Más adelante lo cambié por un intermediario protésico. Ven aquí 3.5, eso quiere decir que el nivel gingival está 3.5 milímetros por arriba de la plataforma del implante. Y después una rehabilitación atornillada. Y lo que vemos aquí es que logramos que se mantuviera una posición subcrestal, pero sobre todo en el implante más mesial podemos ver cómo, gracias a que teníamos la conexión cono Morse, se pudo mantener todo este hueso que hubiera sido complicado. Si ponía este nivel crestal en mesial, hubiera dejado varias cuerdas expuestas en la parte distal. Si pongo el implante crestal en distal, le hubiera dejado muchas cuerdas subcrestal en la parte mesial. Entonces, si tengo una conexión que no sea cono Morse y que haya remodelación, voy a perder hueso en esta zona. Entonces, la conexión cono Morse me ayuda también a solucionar estos problemas de diferencia de altura. Entonces, esto realmente es lo que presupone un cambio de paradigma en la implantología. Entonces, un caso rápido. Tenemos la posición subcrestal. Este es el montador del cono Morse del sistema de Neodent, que tiene 3 rayitas. Entonces, cada rayita es a 1 milímetro. Aquí estamos viendo que está el implante colocado 2 milímetros subcrestal. Entonces, los 2 implantes están 2 milímetros subcrestal y con el kit de selección de pilares vemos cuál es el pilar protésico que me puede quedar por arriba de la cresta ósea sin molestarla. Y decidimos entonces poner 2 mini pilares para prótesis múltiple atornillada. Y esto se pone con un torque de 32 newtons. Por supuesto, el implante tiene que haber entrado a un torque mayor a 32 newtons para poderle poner el pilar protésico en la misma sesión. Y esta es la radiografía inicial. Ahí hicimos extracción del premolar, un poquito de elevación de seno con osteotomos en la parte distal. La colocación de 2 implantes con un torque arriba de 50 newtons. Entonces le puse estos intermediarios protésicos mini pilar. Vemos la posición subcrestal. Ya a este caso se le puso carga inmediata y se logró mantenimiento de la cresta.
Vemos otro caso en el cual ponemos el implante subcrestal con su pilar protésico One Abutment One Time, y como en el momento de terminar la rehabilitación logramos mantener mucho hueso por encima de la plataforma, lo cual nos asegura un sello biológico alrededor de este implante y nos asegura un mejor mantenimiento periimplantar. Ahora, en cuanto a la resistencia de este sistema, mucho se ha hablado de que el pilar, al ser más delgado, pueda ser menos resistente. Este es el pilar protésico para Conomorce, este es el pilar protésico para un hexágono externo y este para un hexágono interno. Otra vez todos de la misma marca, de la marca Neodent. Y vemos en implantes de 3,5 milímetros de diámetro, que son implantes de plataforma delgada, como el grupo 1, que es el grupo de Conomorce, mantuvo mucho mayor resistencia al fracaso que lo que tuvo la conexión interna y la conexión externa. Por supuesto, en la altura 1, o sea, 1 milímetro de altura, es mucho más resistente, pero a medida que vamos aumentando la altura entre el implante y la posición en la que se pone la carga, hay mucho más brazo de palanca. Sin embargo, vemos este valor de 800 newtons para poder llegar al modo de fracaso. Ahora, aquí no solamente es importante cuánto resistió, sino el modo de fracaso. Y vemos en el implante cónico, Conomorce, cuando le ponemos un pilar sólido, este pilar no se logra romper, sino que se dobla bajo esta carga de casi 800 newtons. Cuando vemos que en los otros sistemas hay fractura del tornillo, deformación del implante, fractura del componente protésico, pero también deformación del implante. Entonces, es un sistema que además es muy resistente. Ahora, ¿cuánto espacio hay dentro de estas cámaras internas de los implantes? En este estudio, lo que hacen es medir cuánto volumen interno hay para el mantenimiento, para la posibilidad de alojar líquido adentro del sistema. Por ejemplo, vemos en este sistema de una conexión interna 9.3 milímetros cúbicos de líquido que puede caber adentro. Esto es un implante de Conomorce, 5 milímetros cúbicos. Esto es otro sistema Conomorce, 5.23 milímetros. Y este es otro sistema de conexión interna que solamente tiene este pequeño área de contacto y esto tiene un volumen interno de 6.39 milímetros cúbicos. Entonces, la cantidad de líquido que puede alojar en su interior el implante también es importante. Pero también lo muy importante que aquí mencionan es que en la conexión Conomorce no había una separación detectable entre el implante y el pilar, lo cual hace un sellado mucho mayor. Ahora, viendo, por ejemplo, casos anecdóticamente en mi práctica, en el cual le puse implantes de conexión interna de un lado, implantes de Conomorce del otro lado. Y después de varios años vino el paciente de revisión, cuando le tomo la radiografía puedo ver el mantenimiento. Del lado de Conomorce logro mantener una posición más supracrestal y con los implantes de conexión interna no es que sea un problema o un fracaso, pero no se logra un mantenimiento tan eficiente del hueso a nivel crestal. Este es otro caso, estos son implantes de hexágono externo, en los cuales hay remodelación hasta la plataforma, se puede ver aquí el switcheo de plataforma, pero en el mismo paciente con Conomorce podemos ver el mantenimiento de hueso por encima de la plataforma protésica. Entonces, la conexión Conomorce del sistema de Neodent no solamente es una conexión cónica, sino es una conexión cónica muy larga y luego tiene muy poco espacio interno en el cual pueda alojarse líquido. Es algo que también tenemos que estar bien conscientes de que cuando ponemos nuestros pilares intermediarios protésicos, veamos que la conexión esté
totalmente libre de sangre, de contaminantes, de líquidos, que esté seca antes de poder poner nuestro intermediario protésico, para evitar que haya líquidos que puedan contaminar. Entonces, ¿cuáles son las características que vemos aquí? Un switcheo de plataforma, un perfil cóncavo, una posibilidad de poner la colocación subcrestal, poder poner el intermediario protésico específico para arcadas completas, que es de lo que vamos a hablar ahora, poder hacer el one abutment, one time, o sea, poner el pilar protésico el día de la cirugía y ya no moverlo, lograr estabilidad de torque, eliminación del microgap por ser una conexión cónica larga y de un sellado perfecto, para que no haya infiltración de bacterias. Entonces, esto es el implante de Neodent con su sistema de cono Morse, y este es el mini pilar que vamos a utilizar para las arcadas completas, que puede ser un mini pilar recto o un mini pilar angulado a 17 grados, como vemos aquí, o mini pilar angulado a 30 grados, que son las opciones que tenemos. Entonces, vamos a pasar ya de la teoría a la práctica. Entonces, pasamos del papel directamente a la cirugía. Entonces, aquí podemos ver un implante Titamax Aqua, y más adelante vamos a hablar un poquito sobre la superficie hidrofílica Aqua. Lo que quiero es enseñarles cómo vamos resolviendo los casos de arcada completa. Entonces, esta paciente que tenía más de 10 años de utilizar una prótesis total, en la cual se va remodelando el proceso alveolar, y vamos viendo cómo una prótesis que asentaba perfectamente, al haber remodelación de su proceso alveolar, empieza a lastimar, queda ya muy inestable. Entonces, podemos ver los manuales de Neodent de One Step Hybrid, en donde nos viene todos los pasos que tenemos que seguir, y vamos a ir siguiéndolos poco a poco. Entonces, a través de un estudio tomográfico, un COM-BEAM, vamos a poder hacer la colocación de los implantes, poder ver que tengamos el espacio adecuado para la colocación de los implantes, la dirección adecuada de los implantes, y generalmente en estas mandíbulas que ya tienen cierto grado de remodelación ósea, vamos a mantener nuestra rehabilitación entre los agujeros mentonianos. Entonces, vamos a hacer una incisión para poder reflejar un colgajo de grosor total mucoperióstico. Y lo que tenemos que hacer primero es nuestra incisión que quede distal al agujero mentoniano y poder reflejar un colgajo de grosor total e identificar en dónde está la salida del agujero mentoniano. Ahora, también lo que tenemos que ver aquí es estas crestas que se ven en la tomografía, existen también en la boca del paciente, y esto es importante remodelarlo antes de terminar nuestro caso. Vemos el lado derecho, cómo identificamos la salida del mentoniano, y ven cómo esto parece como una cresta de gallo. Esta es la remodelación del hueso, que aquí lo podemos apreciar perfectamente en la tomografía. Entonces, esto que podemos ver a través de los tejidos blandos, cuando reflejamos el colgajo, lo vamos a ver. Esto es hueso que siempre está lastimando, y es una de las causas por las cuales los pacientes se quejan de que la prótesis les duele, y por más que la ajustemos, el tener estas espículas y estas navajas óseas por debajo de la encía van a ser un constante dolor para el paciente cada vez que mastica. Entonces, lo que hacemos es remodelar esta cresta. Vamos a remodelar perfectamente todo el hueso de lado a lado para entonces poder hacer la colocación de los implantes. Entonces, es importante que en muchos de estos casos necesitamos hacer un alisado, un aplanado de la superficie del hueso para poder asentar también la prótesis con una superficie plana. Entonces, esto nos limita en muchas ocasiones no poder hacer una cirugía cerrada, porque eso nos impediría poder dejar la plataforma adecuada para el asentamiento de la prótesis. Entonces,
Vamos a medir la distancia que hay entre el dentario y la posición de nuestro primer implante para poder proveer del espacio adecuado y tener un margen de seguridad para no dañar nuestro dentario y la salida del mentoniano. En este caso vamos a utilizar implantes Titamax Aqua. Estos implantes Aqua es cuarta generación de superficie, lo cual lo hace una superficie hidrofílica, lo cual va a permitir que haya una mucho más rápida osseointegración. Ahora, para la carga inmediata, la modificación de superficie a Aqua no es tan importante digamos, en el momento inmediato, pero sí va a ser importante para una osseointegración mucho más acelerada después de poner la carga. Entonces aquí vemos cómo al extraer el implante, ponerlo en contacto con la sangre, vemos como en una superficie hidrofóbica, el ángulo de contacto entre el líquido y el titanio va a ser un ángulo de contacto mucho mayor que en una superficie hidrofílica en la cual hay una mucho mejor humectación. Entonces, esto es lo que vemos en la literatura sobre el sistema Aqua. Yo quise ver si esto ocurre también cuando lo colocamos en los pacientes. Entonces vemos, en el momento en que el implante entra en contacto con la sangre inmediatamente empieza a subir por las cuerdas y es una superficie sumamente hidrofílica, lo cual permite que haya un contacto mucho más rápido con la superficie del implante, por lo cual hay una osseointegración más acelerada. Entonces, en estos casos de arcadas completas, no necesitamos bajar los implantes 2 milímetros, con dejarlo 1 milímetro subcrestal generalmente es suficiente. Y si se ven, podemos bajar el implante, en este caso lo estamos bajando a alrededor de 50 newtons. Y escogemos el minipilar adecuado, dependiendo si necesitamos un minipilar recto o angulado. La ventaja de hacer esto es que hacemos el protocolo de One Abutment, One Time. El minipilar no lo tenemos que tomar con nuestras manos, sino trae un montador para que el minipilar salga estéril, lo coloquemos dentro del implante y no lo tengamos que tocar para nada. Después le ponemos el montador adecuado para poderle dar torque y lo torqueamos a 32 newton centímetro. Entonces, esta es la planeación, vamos haciendo las osteotomías y colocando cada uno de los implantes. Y esto es lo que pasa con la superficie hidrofílica. Hay varios videos en YouTube de I+D en los cuales pueden ver todas las bondades de la superficie hidrofílica Aqua. Entonces, estos implantes no tienen cuello, lo cual nos permite bajarlos subcrestal y nos permite que en el momento que vamos bajando el implante vamos viendo qué torque tenemos. Este, por ejemplo, es en donde se detuvo con el motor a 30 newtons, que es lo que pongo mi pieza de mano, y todo lo demás lo voy bajando con la llave dinamométrica para llegar, generalmente en este caso, todos los implantes bajaron a 50 newtons. Entonces, coloco los implantes con sus mini pilares y el siguiente paso es tomar una impresión multifuncional. El protocolo de Neodent nos permite el hacer una prótesis prácticamente inmediata. O sea, una prótesis inmediata le llamamos a una prótesis que podemos colocar en las primeras 72 horas después de la cirugía. Entonces, ponemos estos pilares de impresión multifuncionales que los acrilizamos previamente. En el momento en que empezamos la cirugía, el personal del consultorio me ayuda a acrilizar estos pilares para tenerlos listos en el momento en que los vamos a ocupar. Y antes de suturar, vemos el asentamiento completo de todos los pilares para impresión multifuncional. Entonces ya procedemos a la sutura y ponemos la guía multifuncional. Esta guía multifuncional la estuve utilizando durante la colocación de los implantes también para ver que estuviéramos siempre dentro de los confines de la prótesis. Entonces, la guía multifuncional la recortamos de manera que nos permita hacer una verificación de la oclusión y la dimensión vertical
Y entonces ya procedemos a pegar todos los pilares multifuncionales con pattern resin. Y una vez que los pegamos todos entre sí, ponemos al paciente a morder con la guía multifuncional en relación céntrica para poder pegar entonces a través de estos accesos que le hacemos a la guía multifuncional, pegar completamente toda esa barra que logramos entre todos los pilares multifuncionales a la guía de acrílico. Y una vez que hacemos esto, ponemos 3 topes para lograr tipodismo. Aquí tenemos 1, 2, 3 topes en oclusión y entonces ya terminamos nuestra impresión con polivinil. Retiramos la impresión y obtenemos el modelo. Entonces, al tener todas nuestro tripodismo con acrílico pattern resin, podemos llevar esto al articulador. Previamente ya teníamos articulada la dentadura superior y entonces mandamos al paciente descansar en lo que podemos modificar su prótesis. A mí me gusta mucho más modificar la prótesis en el laboratorio que modificarla en la boca del paciente, ya que voy a poderle poner acrílico de mejor calidad, mucho más denso. Generalmente yo lo hago con acrílico termocurado. Entonces, la manera de proseguir esto es colocar los cilindros de titanio, y esta es otra de las cosas que me gusta mucho del sistema de Neodent, la barra distal. Aquí la barra distal es un cilindro de titanio para mini pilar que tiene ya incorporada una barra de titanio para extensión distal. Entonces, la barra distal nos va a ayudar a que la coloquemos hacia las extensiones distales para nuestra prótesis inmediata. Entonces, tenemos la prótesis del paciente. Prefiero quedarme con la prótesis superior del paciente que le acabamos de fabricar en vez de utilizar un modelo de yeso, porque voy a poder lograr un montaje mucho mejor con su prótesis inferior. La prótesis inferior la recortamos, le quitamos completamente los flancos, le quitamos completamente la parte interna y verificamos que asiente perfectamente en el articulador. Entonces ya podemos proceder a llenar toda esta zona con cera para poder terminar la prótesis, emuflarla y procesarla, o si quieren utilizar un verticulador, o si quieren utilizar acrílico rápido. A mí en realidad me gusta mucho más emuflarla y utilizarlo con acrílico termocurable. Y este es el resultado que obtenemos unas cuantas horas después. Sí es cierto que toma varias horas, pero nos evita varios problemas. Al tener un acrílico denso y de una sola pieza, lo que estamos logrando es una prótesis mucho más rígida, mucho más estable y mucho menos fracturas de la prótesis. Entonces, cuando hacemos un rebase en la boca, a lo que nos enfrentamos comúnmente es a que el paciente regresa con la prótesis transicional fracturada, y entonces sí se vuelve una emergencia porque está poniendo en riesgo la osseointegración de nuestros implantes si es que alguno de los implantes quedó solo, despegado del resto de la prótesis. Los implantes van a funcionar muy bien en el periodo de osseointegración si están todos unidos, ferulizados a través de la prótesis transicional. Entonces, esto es lo que logramos con esta prótesis transicional, y este punto es el que es muy importante: lograr un asentamiento plano con los tejidos para que no tengamos ninguna superficie cóncava que permita el atrapamiento de placas, sino que toda nuestra superficie debe de quedar plana y convexa en los bordes interno y externo. Una superficie pulida. Aquí se puede ver en dónde está la barra distal, ayudándonos a darle resistencia a esta extensión distal. Generalmente buscamos en el ajuste oclusal que tenga una oclusión muy ligera todos los dientes que van distales a nuestro implante que quedó más distal. Entonces aquí tenemos la radiografía en la que podemos comprobar la posición subcrestal de todos los implantes. Solamente está 1 milímetro subcrestal y utilicé aquí mini pilares de 1.5 milímetros de cuello. Si queremos, tenemos un tejido blando muy grueso, podemos, aunque ponemos nada más 1 milímetro subcrestal, podemos escoger mini pilares de 2,5 milímetros para acomodar un tejido gingival más grueso.
Entonces, esta es la tomografía de la paciente ya con los implantes puestos y con la guía tomográfica para hacer el planeamiento de la arcada superior. Entonces, en la colocación inmediata de la prótesis, muchas veces sí tenemos que poner un poquito de anestesia antes de ponerle la prótesis final. Es una desventaja de esperar unas cuantas horas o de un día para otro, pero la ventaja es que le podemos entregar al paciente un producto de mucho mejor calidad, de mucho mayor resistencia y mucho más estable, que nos va a evitar después estar teniendo que atender emergencias de fracturas. Una vez cicatrizado, podemos ver los tejidos blandos. Este es de otro caso en el cual le puse minipilares angulados, pero igual protocolo de 5 implantes. Y esto es una foto después de 2 años de utilizar su prótesis, en la cual podemos ver la estabilidad de los tejidos y tenemos un sello biológico adecuado alrededor de los minipilares, un tejido muy, muy sano. Entonces, el diseño de la prótesis es sumamente importante. Ahora, para los protocolos maxilares es algo un poquito más delicado. ¿Qué tipo de prótesis le vamos a poner? Entonces, este, por ejemplo, es una tomografía que le tomamos al paciente sin una prótesis. Cuando mandamos al paciente sin una guía tomográfica, podemos perfectamente ver la posición de los implantes, pero no podemos relacionar la posición de los implantes con respecto a la rehabilitación que vamos a hacer. Si nosotros nos tomamos el tiempo de duplicar la prótesis del paciente, podemos hacer un duplicado. Por ejemplo, de este lado tenemos un duplicado de la prótesis en la cual los dientes van a ser de un material radiopaco y la base la hacemos de un material de una resina acrílica. En este caso lo hice con resina acrílica transparente, pero el chiste es que va a ser una resina radiolúcida. Para que los dientes sean radiopaco, simplemente lo podemos hacer en el momento de duplicar la prótesis, poner los dientes en bisacrílico, y el bisacril es radiopaco. Entonces hacemos una base de montaje, en este caso con silicón, de nuestra guía tomográfica. Entonces aquí podemos ver cómo podemos duplicar los tejidos blandos en esta base de silicón. La base de silicón es muy importante que le hagamos estos puntitos para poderlo relacionar en el software de la tomografía. Ahorita les voy a explicar cuál es el flujo. Entonces, lo que hacemos es la base en la cual vemos el duplicado de los tejidos blandos, lo vamos a meter a un escáner de banco y vamos a obtener un modelo STL de los tejidos blandos. Después, poniendo la guía tomográfica sobre el modelo, y es importante este punto que lo hacemos sobre el modelo de los tejidos blandos para que lo podamos relacionar con estos puntitos que le hicimos a la base. Hacemos un scan para obtener un modelo STL de la prótesis con la base, y si se fijan, estos puntitos, ahorita les voy a explicar por qué es importante. Si hacemos un scan solamente de la guía tomográfica, nos va a servir para poderla sobreponer en la tomografía, pero no nos va a servir para sobreponer los tejidos blandos. El flujo es este. Tomamos la tomografía con la guía tomográfica y entonces ya podemos hacer la planeación y la colocación de los implantes. La posición, número, tamaño de los implantes va a depender de nuestro caso. El chiste es que ya una vez que tenemos planeada una planeación inicial, también podemos colocarle los pilares protésicos que quisiéramos utilizar con la angulación, por ejemplo, estos pilares rectos o estos pilares angulados a 17 grados. Entonces, desde la planeación podemos ir viendo por dónde van a salir los tornillos protésicos. Entonces, importamos al software el STL del modelo que escaneamos, del modelo de los dientes, con la base, y entonces relacionamos los dientes. Por ejemplo, ponemos en el software un punto en este canino, un punto en este canino, en este central, y lo que vamos a poder hacer es sobreponer el modelo STL sobre nuestra tomografía.
Después importamos el modelo STL de los tejidos blandos. El color que le ponemos al modelo STL lo podemos controlar, entonces en este caso le puse rosa para los tejidos blandos y gris para el modelo de la dentadura, para que hubiera contraste con el blanco de la tomografía. Entonces, ya una vez que importamos el modelo STL de los tejidos blandos, a través de estos puntitos de la base, podemos relacionarlo para que podamos hacer una sutura, una fusión del modelo de tejidos blandos con nuestro modelo de la guía tomográfica. Entonces tenemos ya toda la información sobrepuesta de tomografía, tejidos blandos y prótesis. Entonces podemos prender y apagar como queramos la prótesis o los tejidos blandos. Entonces podemos ver en el modelo de tejidos blandos, perdón, con la prótesis, podemos ver por dónde es el eje de inserción del implante y por dónde va a estar el eje de inserción de los tornillos protésicos. Entonces, aquí vemos 1, 2, 3 y 4 tornillos protésicos. Y lo que buscamos es que los tornillos protésicos salgan por la cúspide palatina o por la zona rosa de nuestra prótesis. Nunca queremos que nuestros tornillos protésicos salgan por la parte vestibular. Entonces, igual, prendemos y apagamos y podemos ver implantes, encía y rehabilitación. Entonces, así podemos empezar con el fin en mente. De aquí pudiéramos, si gustan, imprimir una guía quirúrgica o podemos simplemente hacer nuestra guía multifuncional. Y lo que podemos hacer aquí también es poder relacionar cómo van a quedar nuestros implantes con los perfiles de los tejidos blandos. Entonces, en este caso, prendemos el contorno del tejido blando y prendemos el contorno de la prótesis y podemos saber cuál va a ser el eje de inserción del implante y cuál va a ser el eje de inserción de la prótesis gracias a el mini pilar angulado y por dónde va a salir nuestro tornillo. Entonces podemos tener mucha más precisión en la planeación y en la ejecución de nuestra prótesis. Y también en la parte anterior, por ejemplo, podemos saber si vamos a necesitar reducción para poder lograr tener 16, 17 milímetros. Aquí se ve como el implante está sumergido y nos sobra un poquito de hueso en esta zona, entonces vamos a tener que hacer un poco de remodelado para poder proveer de los 17 milímetros que necesitamos entre el implante y el borde incisal para que tengamos espacio adecuado para pilar protésico, barra, acrílico, diente, cuando vamos a hacer una prótesis híbrida. Ahora, no todos los maxilares van a llevar una prótesis híbrida. En algunos casos, cuando hacemos el montaje de nuestros dientes, lo que buscamos es primero hacer la prueba y que el paciente lo pueda sentir en su boca. Entonces, no nada más lo podemos llevar al ámbito digital, sino que es importante llevarlo también a la boca del paciente para poder estar de acuerdo con el paciente en cuanto a dimensión vertical, línea de sonrisa, soporte labial. Entonces, en este caso que estamos haciendo una prueba, tomamos la prótesis y le quitamos completamente todo el flanco vestibular, de manera que veamos cómo es que emergen los dientes con respecto a los tejidos blandos. Entonces, cuando no hemos tenido una reabsorción importante de los tejidos duros y tenemos una emergencia adecuada del diente que no necesita una compensación horizontal y vertical de estética rosa, entonces la prótesis puede salir directamente de los tejidos blandos. Y esto es una parte muy importante de nuestra consulta con el paciente, porque tenemos que tomar decisiones de si vamos a hacer una prótesis híbrida o si vamos a hacer una prótesis fija, convencional, que sale de los tejidos blandos. La estética rosa va a estar proveída por los tejidos rosas naturales del paciente. Entonces hacemos fotografías de frente, de perfil, en sonrisa, y también es importante que pongamos los dientes en donde los dientes deben de ir.
no necesariamente con respecto a los dientes inferiores, porque en este caso es una prótesis en que los dientes están demasiado retruidos y si yo pongo mis dientes en esa misma posición, dejo con menor soporte labial. Aquí lo que platicamos con el paciente es más adelante poder cambiar esta prótesis a una prótesis más adecuada. Entonces, les recomiendo mucho este artículo, es una nueva nomenclatura y indicaciones de los tratamientos en la relación del labio al diente y al reborde residual, en el cual está coautorado por el doctor Ricardo Mitrani. Entonces, bueno, en este caso hacemos nuestra guía multifuncional, ya una vez decidiendo la colocación de los implantes para una prótesis fija normal, y vemos al reflejar el colgajo cómo no necesitamos una compensación porque los tejidos duros están en la posición adecuada. Entonces, hacemos la colocación de los implantes para poder tener, aquí es mucho más exigente la colocación, la ubicación del implante debajo de cada uno de los dientes, porque aquí no vamos a tener un tornillo que va a salir entre dientes o por vestibular o más palatino, sino que el diente tiene que salir exactamente el tornillo protésico por el cíngulo del diente. Entonces, esto se vuelve una cirugía que tiene que ser mucho más planeada y mucho más exigente. Entonces, ya una vez que hacemos la colocación de los implantes, lo mismo con los cilindros multifuncionales, podemos pegarlo a la guía multifuncional y una vez que está todo pegado, hacemos el registro maxilomandibular. Y este es en el momento de que vamos a entregar la prótesis provisional que le vamos a poner a la paciente, y esto es el día de la remoción de suturas. Esperamos a que los tejidos cicatricen unos de 4 a 6 meses y comprobamos la integración de todos estos implantes, y entonces podemos ver cómo logramos inclusive tener papila entre implantes, ya que al no haber remodelación de hueso entre los implantes, vamos a tener tejido duro que soporte a la papila. Entonces podemos ver los contornos y ir trabajando sobre los provisionales, los contornos para nuestros pónticos ovoides, y podemos ver la extraordinaria salud periimplantar que existe en este caso. Entonces, para la toma de impresión, utilizamos ya una impresión para cubeta abierta. Y en este caso le hice 3 prótesis segmentales de 3 unidades, 2 de ellas, y de 4 unidades la prótesis anterior. Y aquí estamos viendo la colocación de la prótesis anterior, cómo atornillamos la prótesis y logramos los pónticos ovoides. Ahora, ciertamente aquí podemos ver cómo los tornillos salen por los cíngulos de los dientes. Entonces les digo, es una colocación mucho más exigente. De cualquier manera, en esta paciente no teníamos la posibilidad de irnos hasta segundos molares, pero con tener, igual que en una híbrida, hasta primer molar, tenemos más que suficiente herramienta para que pueda masticar y para la estética y la fonética. Entonces, definitivamente, nunca vamos a lograr una emergencia exactamente igual, porque aunque haya poca remodelación, siempre va a haber un poco de remodelación, pero no necesitamos en este caso la compensación rosa como para una híbrida. Ahora veamos un caso distinto en el cual esta es una dentición terminal que llevamos muchos años trabajando sobre el tratamiento periodontal, pero tenemos raíces enanas, ya con muchos problemas, se le cayó este lateral y llegó el momento de decidir si querer que siguiéramos tratando localmente o si tomábamos una decisión ya radical para cambiar esta dentición terminal. Entonces, a través del estudio tomográfico pudimos ver que había ya varios dientes con problemas periodontales, movilidad, raíces cortas. Entonces, en este caso se decidió por una prótesis estilo híbrida, también para no tener que injertar los senos maxilares. Entonces, tomamos todas las fotos y los estudios previos, hacemos las extracciones y aquí
lo que hacemos es que nuestra guía multifuncional sea copiando los dientes existentes. Evidentemente no pudimos probar esta guía porque teníamos los dientes. A la guía multifuncional, antes de procesarla, siempre le ponemos una cintita de cera para que nos quede una guía mucho más resistente en la parte vestibular, pero que podamos ver los contornos incisales y gingivales en el momento de ponerla, y le quitamos todo el flanco vestibular para poder ver también hasta dónde vamos a llevar la remodelación ósea. Entonces, verificamos la posición, teníamos una mordida cruzada posterior que no vamos a alterar, y reflejamos el colgajo. Entonces, ya podemos aquí empezar a hacer la remodelación ósea para tener el espacio adecuado para poder tener una prótesis híbrida. Y entonces ya sabemos en dónde van a ir los implantes, y nos vamos siempre al approach más palatino que podamos para lograr la salida de los tornillos lo más palatina posible. Entonces, esta es la colocación, les digo, palatinizada siempre, lo más palatina posible, enganchando con las corticales palatinas. Estos son los implantes de cono Morse y los intermediarios protésicos. Aquí le pusimos 4 mini pilares angulados. Entonces, lo mismo, ponemos nuestros multifuncionales y después suturamos el caso. Ponemos nuestra guía multifuncional, tomamos el registro maxilomandibular, y ya hacer la prótesis híbrida es algo que va a ser muy sencillo, y tenemos el setup de estos dientes ya colocado en el articulador, listo para poder hacer el encerado rápidamente, enmuflar y procesar. Entonces, aquí ven los puntos de pattern para poder hacer la relación maxilomandibular, y podemos ver el recorte, la remodelación que hicimos del proceso alveolar para poder tener el espacio adecuado para poderle entregar una prótesis híbrida. Las radiografías periapicales de la posición subcrestal de los implantes. Y bueno, tenemos casos en los que se vuelven una verdadera emergencia, ¿no? Pacientes que llegan con la prótesis de dientes anteriores ya rota, en el cual pues ya se quedaron sin dientes, ¿no? Entonces, lo mismo, extraemos los dientes, colocamos los implantes, estos son los pilares multifuncionales, y esta es la colocación de la prótesis inmediata entre 24 y 48 horas después. Generalmente dentro de las 72 horas, pero normalmente estamos trabajando entre 24 y 48 horas para entregárselas. Entonces, le podemos devolver al paciente de manera inmediata forma, función, estética, autoestima, y haciendo tratamientos poco invasivos, en los cuales no tenemos que meternos con regenerar senos maxilares, demás. Entonces, lo importante aquí es que sepamos cuándo está indicada la prótesis híbrida y cuándo está indicada la prótesis fija. El siguiente paso sería hacerle una prótesis con el sistema de cementación pasiva. Y por limitaciones del tiempo nos vamos a permitir dejar este tema abierto para una siguiente conversación que podamos tener, para explicarles cómo llevamos a cabo la prótesis final con el sistema de cementación pasiva de Neodent. Y aquí otra noticia es que vamos a tener próximamente los implantes Gran Morse con la superficie hidrofílica Aqua. Este implante, que se va a llamar Helix, es un implante que ya tuve oportunidad de ver en Brasil, y promete ser un implante muy versátil protésicamente y muy estable quirúrgicamente. Entonces, con esto me voy a despedir por el día de hoy, y quisiera saber si hay alguna duda que pudiéramos contestar. Muchísimas gracias, doctor Luis Parás, por esa interesante información que nos compartió el día de hoy. Le agradecemos mucho a nuestros queridos amigos de Neodent, y les recordamos, queridos odontonautas,
que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. La conferencia del día de hoy podrán acreditarla con el número 673. Doctor, si le parece bien, tenemos algunas preguntas. No Sí. sé si logra verlas. Estoy buscando. Mire, tenemos una pregunta del doctor Puchi Verón, de Argentina. Le pregunta, ¿cuántos milímetros hay desde la base del implante a la emergencia de los tejidos? Desde la base del implante a la emergencia de los tejidos puede haber hasta 5,5 milímetros, hay componentes. Entonces, el implante puede estar subcrestal varios milímetros. Lo más subcrestal que yo he llegado a estar es 4 milímetros subcrestal, pero hay componentes hasta de 5,5 milímetros de longitud hasta la salida, la emergencia de los tejidos. Gracias, doctor. El doctor Daniel Vázquez pregunta, ¿qué haría con el implante si el mentoniano antes de emerger hace el clásico rulo hacia mesial? Sí, esto es una pregunta que siempre tenemos esta duda de si existe el loop o el rulo mesial al mentoniano. Esto lo tenemos que identificar en nuestra tomografía. Hay quienes opinan que ya ese rulo mesial o loop mesial ya es parte del conducto incisivo. Sin embargo, en algunos casos sí es un verdadero loop que va mesial al mentoniano. Entonces, lo tenemos que identificar en nuestra tomografía para evitar poder hacer un daño al dentario en su emergencia por el mentoniano. Gracias, doctor. Tiene un saludo muy especial. Le manda saludar a la doctora Karina Romero, que lo están viendo desde Culiacán. Muchas gracias. Gracias, Karina. Muchos saludos. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor González. Dice, excelente plática, doctor Luis. ¿Utilizas alguna guía para recorte de proceso o remodelado óseo? Sí, la misma guía multifuncional nos puede ayudar con el remodelado óseo. Sin embargo, hay maneras de hacer guías específicas para la remodelación ósea, impresas en 3D. Este es otro tema que me gustaría más adelante tratar, toda la planeación digital y la fabricación de guías quirúrgicas, tanto para la remodelación ósea como para la colocación de los implantes, pero definitivamente puede haber guías de remodelación ósea que pueden ir soportadas sobre los tejidos o mejor soportadas en el hueso con pines laterales, y también guías para la colocación de los implantes. Yo en general me guío con mi guía multifuncional, pero también lo he hecho con guías impresas en algunos casos. Gracias, doctor. Tiene muchos saludos desde Uruguay, desde Paraguay. Tiene otro saludo muy especial del doctor Osvaldo Villa. Le dice que excelente conferencia y saludos desde Tailandia. Gracias. Qué amables. Tiene otro comentario de la doctora Susi Melgar. Increíble, doctor, una conferencia de altísimo nivel. ¿Tiene algún canal o página para ver sus protocolos? No hemos todavía hecho una página, pero estamos a punto de lanzarla. Yo espero más adelante poderles poner casos y demás en alguna página. Gracias, doctor. El doctor Amadeo Gámez dice, ¿qué tipo de medicación se utiliza post cirugía? Importante saber cuál es la historia clínica del paciente y especialmente
Si tenemos pacientes diabéticos, no utilizamos la medicación con antiinflamatorios esteroides, a menos de que nos los permita su médico, ¿no? Pero en general yo lo que prefiero es tener una medicación con antiinflamatorios esteroides, con dexametasona o betametasona, analgésicos utilizamos el ketorolaco con tramadol, y también pues los enjuagues con clorhexidina, y ponerse evidentemente hielo los primeros días. Lo que es increíble es que en estos casos, aunque se ven muy aparatosas las cirugías, tienen un posoperatorio bastante tranquilo. Y en cuanto a dolor, lo que nos han referido la mayoría de los pacientes es que sienten muy poco dolor. Lo que sí tenemos más frecuentemente es un poco de inflamación, y en algunos pacientes hay pues la aparición de hematomas. Entonces es importante también platicar con el paciente que el hematoma y la inflamación es algo que puede suceder, y que lo más probable es que va a suceder. Entonces, aplicar frío las primeras 72 horas, y a partir de las 72 horas aplicar fomentos calientes para ayudar a reabsorber todo lo que ya se derramó y toda la inflamación. Pero lo manejamos generalmente con medicamentos, le digo, los antiinflamatorios esteroides inyectado, prefiero esteroide de depósito en una sola inyección, y la medicación analgésica vía oral. Gracias, doctor. La doctora Carol Sandoval dice, excelente plática, doctor Parás. Saludos desde Neodent, Mexicali, Los Algodones. Gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Vázquez. ¿A los diabéticos insulonodependientes les indicaría los implantes? Esto es algo importante. No está contraindicado en una persona diabética el que le pongamos implantes. Lo que es muy importante es que tengamos pacientes controlados. Entonces, pacientes que no pueden controlar su nivel de glucosa, tenemos que hacer una interconsulta con su médico y realmente tener una situación estable. En una situación inestable, no controlada, definitivamente no sería un caso en el que yo lo tomaría para hacer una intervención de este tipo, hasta que no haya un adecuado control de su enfermedad sistémica. Gracias. El doctor Bazáñez pregunta, ¿cómo determinas qué estructura utilizar? Titanio, cromo cobalto, circonio, metal acrílico. Si has experimentado con estructuras de PEC o nanografeno. Sí, mire, hay muchos reportes de estas arcadas completas simplemente con cilindros de titanio y acrílico, que tienen una muy buena subsistencia siempre y cuando haya un grosor adecuado, ¿no? Entonces, hay pacientes que tienen un gran espesor por la remodelación que ha habido del hueso. Entonces, podemos llevar desde una estructura simplemente de acrílico, pero volvemos, el acrílico se va a fracturar si es delgado. Si tenemos un gran volumen vertical, vamos a lograr una estructura mucho más rígida. Ahora, a mí me gusta siempre terminar las prótesis con, digamos, ahorita llegamos hasta la prótesis inmediata. Después, generalmente a todos los pacientes les propongo hacerle una prótesis ya con un armazón interno. He experimentado con titanio, he experimentado mucho con armazones de cromo cobalto, con el sistema de cementación pasiva de Neodent. Es algo que me encantaría tener la oportunidad de explicarles más paso a paso cómo hacemos estas estructuras para el sistema de cementación pasiva. Y esas estructuras se pueden hacer también, si se gusta, en titanio, en cromo cobalto vaciadas
similares a una prótesis removible convencional del armazón, pero al ser un sistema de cementación pasiva quedan 100% pasivas. Ahora, no he usado las estructuras de PIC, estoy muy bien familiarizado con ellas, pero he trabajado con mucho éxito y con muy buena relación costo-beneficio haciendo mis estructuras metálicas con el sistema de cementación pasiva. Muchas gracias. La doctora Rivera pregunta, ¿qué equipo se usa para hacer la tomografía? Saludos, excelente conferencia. Muchas gracias. La verdad es que hemos podido utilizar tomografías con BIM de cualquiera de las marcas, o sea, podemos hacer el diagnóstico con cualquiera de las marcas de tomografía, digamos, del CONBIM dental. Hace unos años en Querétaro no teníamos todavía nadie que hubiera puesto un tomógrafo con BIM y los utilizábamos con tomografía helicoidal en el hospital. Siempre es mayor cantidad de radiación para el paciente, mayor costo y a los pacientes muchas veces no les gusta meterse al tomógrafo helicoidal del hospital. Entonces, el home BIM nos da muy buen resultado y la verdad es que he utilizado prácticamente de todas las marcas de home BIM con muy buen éxito. Gracias. Tenemos una pregunta del doctor Galván. Dice, buen día, quisiera saber si siempre se usa la extensión distal en la carga inmediata o solo cuando la distancia anteroposterior es favorable, al igual que la altura protética. Muchas gracias por la información. Sí, son consideraciones sumamente importantes las que menciona el doctor. La cantidad de zona volada de cantilever después del implante distal es una consideración muy importante. Si no tenemos un grosor adecuado de la prótesis, esa extensión distal se va a romper con facilidad. También hay que tomar en cuenta consideraciones de carga. Si tenemos como antagonista una prótesis total mucosoportada o si tenemos una prótesis fija sobre implantes o si tenemos una dentición completa. Entonces, la extensión distal durante el periodo de cicatrización y de osiointegración es bueno dejarlo con una oclusión muy baja o si le vemos a un paciente de más alto riesgo, no poner dientes distal a el último implante durante el periodo de provisionalización. Ahora también en cuanto a el periodo de osiointegración inicial, es importante que le digamos al paciente que va a tener restricciones para la alimentación durante especialmente el primer mes. La restricción que yo les recomiendo a los pacientes es nada que haga ruido. Si el alimento que van a comer hace ruido, no lo pueden comer. Entonces, que no utilicen solamente jugos de frutas, porque eso eleva mucho el azúcar, sino que coman verduras cocidas, atún, ensalada de pollo, pastas, pero cosas que sean fáciles de masticar, que sean nutritivas, que se nutran bien, pero no con alimentos que puedan ponerle una carga mayor. Y la idea es irle poniendo una carga progresiva a los implantes y poco a poco permitirles masticación de alimentos un poco más duros. Pero sí, el restringir también el contacto de nuestra extensión distal es sumamente importante para evitar fracturas de la prótesis y pues, el trazo de palanca del cantilever. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Pedro Llanos. Doctor, para el implante de hélice, ¿qué ventajas protésicas nos va a dar? Acaba de mencionar que es muy versátil, que próximamente llegará a México. Excelente plática y arriba los Pumas. Bueno, el Gran Morse va a tener la ventaja de ser una plataforma un poquito más amplia y el implante Helix va a ser como una combinación entre el Albim y el Drive. Entonces, es un implante cónico que tiene cuerdas
que van a tener muy buena fijación inicial en el hueso. Yo solamente lo he visto en una presentación que nos hizo favor de hacernos el doctor Geninho Tomé cuando estuve en Brasil. Entonces, no lo he manejado todavía en mis manos, pero creo que tiene muchas prestaciones para tanto la parte quirúrgica como para la parte protésica. Especialmente esta conexión un poco más amplia va a ser más fácil la impresión al nivel del implante, que a muchas personas les gusta hacer la impresión al nivel del implante. Yo en lo personal prefiero poner mi pilar final, mi intermediario protésico o pilar final, y tomar mis impresiones a nivel del pilar. Pero pues esto, digamos, le va a dar más versatilidad para los estilos de rehabilitación que cada quien tenga. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dicen, un saludo desde Colombia. ¿En cuánto se puede reducir los tiempos entre la colocación de los implantes a la instalación de las prótesis utilizando esta técnica? Bueno, en muchas ocasiones hemos podido colocar la prótesis el mismo día. Todo es también tener a nuestro equipo del consultorio y laboratorio bien entrenados para poder hacer esto de una manera más rápida. Le podemos dar la conversión en unas cuantas horas. Sin embargo, es importante que tengamos pues, el equipo adecuadamente preparado para poder hacer esa conversión. Como les comentaba, al principio yo hacía las conversiones directamente en boca, abocardando la prótesis, haciendo el rebase con acrílico rápido directo en boca. Y lo que me llegó a suceder frecuentemente era fractura de la prótesis, porque estamos en un medio muy contaminado por sangre, por saliva, por todo el medio quirúrgico en el que estamos trabajando. Entonces, me ha dado mucho mejor resultado hacer la conversión en el laboratorio. Ahora, mientras más precisa sea tu colocación de implantes y menos reduzcas la prótesis, y mientras más tus tornillos protésicos salgan por la parte ya sea palatina o lingual, por la parte rosa, la conversión es mucho más rápida que cuando sale por vestibular o cuando salen por los bordes incisales. En fin, las conversiones van a ser más fáciles mientras mejor planeación y ejecución tengas del caso. Pero sí le podemos hacer la conversión en unas cuantas horas y podemos llegar a tener casos en los que le pongamos la prótesis al paciente la misma tarde que le hacemos la cirugía. Muchas gracias. La doctora Rivera pregunta, ¿qué equipo se usará para hacer la tomografía? Saludos, excelente conferencia. Le digo, para hacer la tomografía, cualquier equipo de CONBIM nos va a poder dar una información muy adecuada para poder analizar. No tengo realmente una preferencia específica por alguna marca de tomografía. Los tomógrafos que hay en Querétaro son de muy diferentes marcas y hemos podido trabajar con todos con mucho éxito. Doctor, tenemos otra pregunta de la doctora Angélica Novia. Nos preguntan, un paciente con colangitis biliar primaria y esclerodermia, ¿está indicado? ¿Usted lo recomendaría? La verdad es que no tendría yo ahorita la información específica de esa enfermedad. Hay muchas veces que tenemos que ver los específicos de cada una de la presentación sistémica que vemos de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, realmente ahorita no tendría yo a la mano manera de contestar el específico de esa pregunta. Gracias, doctor. Tenemos pues muchas felicitaciones, muchos saludos sobre su conferencia. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias, doctor Luis Parás, por esta interesante información. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Neodent, quienes patrocinaron esta conferencia.
pero sobre todo ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta solo virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encanta encontrarles próximamente en esta solo virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.